Hola, bienvenidos a Código ATP. ¿Ya aprendieron a hacer su primer programa en el lenguaje de programación C# en el video anterior? Vimos pseudocódigo, tipos de datos, funciones. Muchos se preguntarán, ¿y ahora? Programar es poder almacenar y manipular datos. Aprender a hacerlo con algún lenguaje les va a dar un panorama de cómo es un software por dentro. Software es todo lo que le pueda decir a un dispositivo cómo funcionar, y hardware son los componentes físicos. Ahora vamos a aprender a ver software y cómo crear cosas que imaginemos. Tengan en cuenta que el software nos rodea, desde el sistema operativo que usas en la compu, en el teléfono, una aplicación, la nube, hasta un simple lavarropas. Hoy vamos a ver un poco más de programación en C#. Ya habíamos visto en el video anterior esta página donde usábamos una clase principal con un método o procedimiento llamado main, que es principal. Este es el primer método que se empieza a ejecutar cuando se corre un programa. ¿Por qué está todo en gris? Porque acá yo puse 2 barras y luego comentarios. Así es como se escriben los comentarios en C# y en la mayoría de los lenguajes incluso. Para poner comentarios de una línea tan solo escribo 2 barras y pongo esto es un comentario, y esta línea no se va a ejecutar. Como está todo en gris, o sea no tengo nada escrito, cuando corra el programa no va a dar ninguna devolución. ¿Para qué sirve esto en realidad? Es muy útil porque cuando alguien quiere leer tu código y entender qué es lo que quisiste hacer, si vos pones un comentario de lo que hiciste, van a tener una idea de qué significa eso que está ahí. Es muy útil no solo para que alguien más lo entienda, sino porque vos mismo de acá a 5 minutos tal vez no te acuerdes qué quisiste hacer. Es una especie de recordatorio o agenda de lo que estás haciendo. Por lo tanto, los comentarios se pueden poner con doble barra, o si quiero hacer un comentario de más de una línea, puedo usar la barra con el asterisco para abrir, y si no la cierro, en este caso porque tengo cerradas acá, si no la cierro me va a dar error. Por ejemplo, si yo voy abajo del todo y abro un comentario, me va a comentar todo. Cuando quiera correr me va a decir que main en la línea 67 en la columna 2 está teniendo un error porque no está encontrando el final del bloque, ni siquiera del método y tampoco de la clase. Por lo tanto me está diciendo que esperaba expected un asterisco con una barra para terminar este comentario. Si yo pongo asterisco barra, el comentario termina. Incluso puedo poner comentarios vacíos. No sirve de nada, por supuesto, pero seguimos adelante con las variables. Yo puse muchos comentarios para saber de lo que estábamos hablando. En los videos anteriores hablamos de que una variable es como una especie de cajita donde se guardan datos, o son más bien contenedores de un tipo de dato. Existen, por supuesto, varios tipos y se deben definir primero. Lo más importante es decirle al programa qué tipo de variable estoy definiendo, por lo menos en C#. Hay otros lenguajes en los que no es necesario hacerlo. Si yo descomento esto, se me pone en color porque está identificando palabras reservadas como estas. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que la variable se va a llamar mi primer número y es de tipo entero. Entero en C# se pone como int, de integer. Double son todos los decimales o números con coma, pero es un número reducido en tamaño también. Por ejemplo, vamos a poner 3,14 o .14 dependiendo de cómo se escriba la sintaxis de decimal. Este es mi primer decimal. Estas son variables diferentes. Luego tenemos mi primer carácter, o char o car como le decimos nosotros. Se le dice primero que es un carácter, que se escribe así en inglés,
por lo tanto se abrevia char. Luego tenemos un string, que ya lo vimos en el video anterior o en alguno de los anteriores, que es una cadena de caracteres. Y se le dice que es un string, primero se pone el tipo y luego el nombre de la variable. Por lo que ustedes pueden ver, yo voy escribiendo el nombre primero con minúscula y después separo cada palabra con mayúscula, pero nunca usen espacio, porque si no sería algo diferente. Y por último tenemos un booleano, que es la lógica de verdadero y falso. Y se escribe bool porque es una abreviación de boolean. Siempre tratamos de que tengan nombres representativos las variables, porque esto probablemente lo va a leer otra persona o vos mismo y no te vas a acordar durante la ejecución del código qué significaba si vos pones int x igual 13. Pueden ser 13 años, 13 metros, 13 gatos, pueden ser muchas cosas. Entonces, si vos le pones un nombre que realmente represente algo, te vas a acordar de qué era lo que estaba haciendo y lo que guardaba. Y como ya ven acá, primero yo tengo las variables con su tipo, pero no les puse ningún valor. Si yo corro esto, me va a dar 6 warnings en total. La consola sirve para leerla, realmente es donde te muestra donde hay errores o donde sabes si pasó algo. Dice que la variable mi primer número fue declarada pero nunca fue usada. Por lo tanto, todavía no se está usando ni mi primer número, ni mi primer decimal, ni mi primer char, ni un string, ni un booleano, ni x. Lo que vamos a hacer ahora es, les vamos a poner un valor. Mi primer número le vamos a asociar un 5, le asignamos un 5 con un igual. Las variables se asignan con igual. A mi primer decimal le ponemos 4,5, a mi primer char le ponemos una C, porque puede ser solo un carácter, no más de uno, puede ser cualquiera, pero solo uno. A un string le ponemos sola, porque son varios caracteres, y a un booleano le ponemos true. Ahora, ¿qué pasa si corremos esto? Me sigue diciendo que están asignadas, pero no están usadas. Nunca se usa su valor. Y vamos a ir a lo siguiente. Vamos a decirle que imprima por consola en cada línea con writeLine. Primero imprime que declaramos las variables y después que imprima cada una de ellas. Primero mi primer número, después mi primer decimal, después un booleano, o sea que después tiene que decir true. Primero 5, 4,5, true, C y hola. Vamos a ver qué pasa. Y así es como está, en ese orden. Porque el programa se ejecuta de arriba hacia abajo, en ese orden. ¿Qué pasa? Ahora no me tiró ningún warning porque las variables ya están usadas. Si yo pongo esto acá y lo comento acá. Lo comente o no, como el código se viene ejecutando de arriba hacia abajo, cuando llegue a la línea 25, algo extraño va a pasar, porque un string, si bien está acá definido, nunca se le dio un valor. En C# estas cosas no se pueden hacer, usar una variable sin tener un valor. Por lo tanto, acá me dice que hay un error en la línea 25, a la altura de 24 más o menos acá, que se dice que no está asignada, unassigned, no asignada la variable local, un string. Y nos da un error y 0 warning, porque error es mucho mayor, mucho más grave que un warning. Por lo tanto, si yo borro esto, el código sigue andando, me va a tirar un warning igual, porque yo acá lo tengo comentado. Y ahora corre perfectamente. ¿Qué pasa si yo quiero cambiarle el valor a este? Porque en vez de ser verdadero, ahora quiero que sea falso. Entonces, para separar, yo acá puse cambio el valor de la variable, no es necesario ponerlo, pero acá como puse declaramos las variables, ya ponemos cambio el valor de un booleano, le voy a decir que sea falso. Ahora lo que estoy haciendo, le estoy asignando falso. Y lo voy a escribir de nuevo.
yo le paso a la función writeLine el parámetro booleano para que lo imprima. Entonces, ahora me va a decir cambia el valor de una variable a falso. Luego seguimos con la concatenación de variables. ¿Qué es concatenar? Concatenar es sumar. ¿Pero por qué vemos strings ahí? Porque las cadenas de caracteres también se pueden sumar. Por lo tanto, acá yo tengo un string, nombre, código, puede ser cualquier cosa. Otro nombre, le puse yo porque no tenía ganas de pensar, ATP. Y por consola le digo que imprima bienvenido a, entre comillas, porque todo lo que vaya a writeLine tiene que ser una cadena de caracteres, un string o un carácter. Y por fuera de las comillas voy a concatenar las variables con un más, usando como si sumara. Le digo que al string s bienvenido a le sumo el nombre, después le sumo un espacio para que lo deje y luego le sumo el otro nombre. Por lo tanto, me va a imprimir bienvenido a código espacio ATP. Ven que acá hay un espacio para que entre el A y el nombre haya un espacio también. Y me imprimió lo que está acá adentro y lo que está acá también. Si yo cambio ATP y pongo signos de admiración, corro. Y ahí tenemos los signos de admiración. Luego tenemos la suma de variables. Así, concatenar y sumar, sí. Pero en este caso solamente tenemos enteros. Estamos sumando, haciendo una suma normal. Le puse X e Y porque no tenía ganas de pensar de nuevo. Por lo tanto tengo un entero X que vale 1, un entero Y que vale 3 y le digo que me escriba por consola la suma de estos dos. Y que me va a imprimir, por supuesto, 4. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero imprimir la suma de nombre e I? Vamos a hacer eso. Porque yo puedo usar nombre en cualquier lado desde la línea 45 para abajo. E I lo puedo usar desde 51 para abajo. Lo que va a hacer, como tengo un string y tengo un número, me los va a concatenar como si fueran un string. Pero ustedes dijeron, pero siempre le tengo que pasar un carácter. Un número es un carácter y si está definido como un número, lo que va a hacer es una concatenación como si fuera una suma de matemáticas. Pero si tiene un string en su parámetro, para sumarlo a cualquier otra cosa se van a transformar en un string. Incluso si yo pusiera más X, me lo va a transformar todo en un string. Bien, luego tenemos las asignaciones múltiples. Yo les puedo decir a todos estos, a B y C, que son un entero y ponerlo en la misma línea para no hacerlo tan largo. Y se separan por una coma. Lo que han visto, o tal vez no, notado, que al final de cada sentencia en C# se termina con un punto y coma. Por lo tanto, si yo digo, acá voy a definir enteros. Uno es A con el valor 2, coma. Otro es B con el valor 5, coma. Otro es C con el valor 1, fin. Ya llegué al final. Y ahora le digo, sumame AB más C. Me va a sumar 2, 5 y 1, que me va a dar 8. Pero ¿qué pasa si les digo, sumámelos como si fuera un string? No los va a sumar, solamente va a imprimir el string, porque la suma no funciona dentro del string. Pero por fuera, si yo no le pongo las comillas, sí funciona. Aclaraciones importantes. Los nombres de las variables pueden contener letras, números y guión bajo. Por lo tanto, puede ser código, ATP, una variable, un booleano, por ejemplo.
Si yo corro esto, me va a decir que código ATP no está declarada, está declarada pero no está usada, pero es una variable válida. Lo que yo hago por semántica y para que se pueda leer es poner la primera letra con minúscula y luego cada palabra que uno quiera agregar se pone con mayúscula en la primera letra. Este lenguaje es lo que se le dice case sensitive, sensible a los caracteres. Por ejemplo, si yo tengo la variable myvar y myvar con mayúscula en la B y con minúscula, no son la misma variable. Y esto es válido. Lo que sí me va a decir que myvar y myvar no están usadas, pero son válidas. Las palabras reservadas no se pueden usar como nombres de variables, como por ejemplo, no puedo hacer una variable que se llame int. No puedo hacer esto, porque me lo toma como otro entero. Tampoco puedo poner char, o string, o bool y algunas otras palabras más que luego veremos. Y eso es todo por este video. Es un poquito más largo porque ya explicamos algunas cosas más. Se van dando una idea de por qué almacenamos datos. Es para poder procesarlos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.